Ahora en los siguientes ejercicios vamos a hallar las raíces de estos números usando las propiedades de los exponentes y de las raíces. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular raíz. Aquí, por ejemplo, no vemos el número. Cuando no veamos el número, significa la raíz cuadrada. Es decir, que vamos a pensar que hay un 2. Así como en los exponentes, cuando no veíamos un número, pensábamos que hay un 1. En el caso de las raíces o radicales, si no vemos una potencia, se va a asumir que es la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 al cubo, ¿cómo se calcularía? Entonces, el primer paso sería lo que es expresar el número en sus potencias. ¿A qué nos referimos? Pues a calcular los divisores al número del cual estoy calculando la raíz. Por ejemplo, aquí el número sería 16. ¿Que lo estoy elevando al cubo? Sí, lo estoy elevando al cubo. Pero sería más sencillo calcularle además sus potencias a este número. ¿Por qué? Porque si tengo las potencias, por ejemplo, si son 3 al cuadrado por 2 al cubo, y todo esto lo elevo al cubo, pues tengo una propiedad que me dice que es elevar cada una de estas a la potencia 3. Entonces por eso debemos calcular las potencias del número 16, que es el que estoy elevando al cubo aquí. Entonces primero calculamos sus potencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues es solamente calcular los divisores del 16. Por ejemplo, vamos a empezar desde los más pequeños hasta los más grandes, porque uno puede venir y decir, un divisor es el 8, y si divido entre 8 me queda 2, pero esa no es la idea para hallar las potencias. La idea es empezar desde el número más pequeño hasta que ya no podemos dividir entre él y pasamos al siguiente. Por ejemplo, el 2 es el más pequeño de los que dividen en el 16 y nos queda a 8. Para el 8 otra vez intentamos con el 2 y nos queda 4. Del 4 otra vez dividimos entre 2, nos queda 2. Y del 2 ya dividimos el 2 y nos queda a 1. Ahora viene lo siguiente: ¿cómo expresar el 16 en sus potencias? Pues sería las veces que aparece el 2, que son 4. Entonces nos queda que 16 es 2 a la 4. Ya que apareciera, si por ejemplo en otro número, por ejemplo el 96, por ejemplo, primero lo divido entre 2, me queda 48. ¿Sí? Creo que sí. Si lo divido entre 2, me queda a 24. Si lo divido entre 2 otra vez, me queda 12. Si lo divido entre 2, me queda 6. Si lo divido entre 2, me queda 3. Y si por último lo divido entre 3, ya me queda a 1. Y en este caso, las potencias del 96 serían 2. ¿A qué potencia? A la potencia 2, 3, 4, a la potencia 5. Serían 2 a la 5 por 3. Y así es como expresaríamos un número en sus potencias. A esto se refiere el paso 1. Expresar el número en sus potencias. Lo siguiente, pues bueno, va a ser, en vez de escribir el número, lo escribimos en sus potencias. Entonces la raíz cuadrada de 16 al cubo sería lo mismo que la raíz cuadrada de 2 a la 4, todo elevado al cubo. ¿Por qué todo elevado al cubo? Porque solo estamos cambiando el 16, que está elevando originalmente al cubo. Entonces eso es lo que vamos a calcular a continuación. Lo siguiente sería calcular lo que está dentro de la raíz. Por ejemplo, ahorita vamos a ver las maneras en que podemos hacer lo que sigue, ¿no? Como son propiedades, no importa el orden en el que yo las aplique, si las aplico de la manera correcta, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, lo único que hay que hacer es expresar el número en sus potencias correctas. Lo siguiente, por ejemplo, puede ser elevar 2 a la 4 a la potencia 3.
que sería la raíz cuadrada de 2 a la 4 por 3, que sería 2 la raíz cuadrada de 2 a la 12. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Pues usar las propiedades de que a la m, o sea, si tengo una potencia elevada a otra potencia, esto es lo mismo que la base a la multiplicación de las potencias, que es 4 por 3. Aquí nada más multiplicamos 4 por 3 que nos da 12. Y ahora usamos la definición o lo que son los radicales. Como es una raíz cuadrada, es un 2, y lo podemos expresar como 2 a la 12 entre 2. Y 12 entre 2 pues nos da 6. Esto sería 2 a la 6. Y ese sería el resultado, 2 a la 6. Y así pues está correcto, pero bueno, si queremos calcular, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, y por 2, 64 sería el resultado. Entonces la raíz cuadrada de 16 al cubo sería 64. Esa sería una manera de calcular la potencia, el resultado, utilizando las propiedades. Otra manera pudo haber sido la siguiente, la 64. Bueno, ya sabíamos que algo que siempre hay que hacer es expresar 16 en sus potencias, ¿no? Ya sabemos que 16 es 2 a la 4 al cubo. Entonces, algo que también pudimos haber hecho es aquí de una vez expresar el radical como una división. Ojo, aquí el que vamos a dividir es el que está más afuera. Entonces esto nos quedaría como 2 a la cuarta al cubo entre 2, es decir, a la potencia 3 medios. Y esto sería, y ahora por la otra propiedad de los exponentes, vamos a multiplicar estas dos potencias, lo que nos quedaría como 2 a la 4 por 3 medios. Y esto ya sería una multiplicación de fracciones. Convierto al 4 en fracción y ahora solo multiplico. Nos quedaría 2, 4 por 3, multiplicando fracciones de numerador por numerador y denominador por denominador. Nos queda 12 entre 2 y otra vez llegamos a 2 a la 6, que era 64. Entonces esa es otra manera de resolver este problema. Primero usando la definición de lo que es el radical. Entonces, y así es como se resuelven este tipo de problemas. Otro ejemplo puede ser el siguiente: la raíz cuarta de 81 al cubo. En este caso, siempre vamos a otra vez expresar el 81 en potencias de sus números. Entonces tenemos al 81, el 2 no lo va a dividir, el 3 sí. 81 entre 3 nos queda 27. 27 entre 3, otra vez entre 3, nos queda 9. 9 tiene que ser dividido otra vez entre 3, nos queda 3. Y 3 entre 3 nos queda ya a 1. Y ya terminamos. Entonces el 81 es lo mismo que 3 a la potencia 4. Ahora sustituimos el 81 por 3 a la 4. Eso sería el 81, lo estamos elevando a la potencia 3. Entonces vamos a hacer lo mismo con 3 a la 4, elevarlo a la potencia 3. Y ahora pues ya hacemos lo que hicimos en el caso anterior, utilizar propiedades de los exponentes. Por ejemplo, aquí tengo una potencia, un número elevado a alguna potencia, todo elevado a la potencia 3. Y esto sería la raíz cuarta de 3 a la 4 por 3, que sería
la raíz cuarta de 3 a la 12. Y si ahora uso propiedades de los radicales, esto me quedaría 3 a la potencia 12 entre 4, que es 3. 3 a la 3, que es 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces el resultado para esta raíz cuarta de 81 al cubo es 27. Entonces, como vemos, no es necesario calcular 81 al cubo primero, que sería 81 por 81 por 81, y lo que nos dé, pues buscar el número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé el resultado pues es complicado. Entonces es mejor usar las propiedades de los exponentes que hemos visto. Entonces, un ejemplo más. Por ejemplo, 8 a la 1/3. ¿Qué significa 8 a la 1/3? Pues sería la raíz cúbica de 8 a la potencia 1, que es lo mismo que la raíz cúbica de 8, ¿no? Para recordar un poco lo que es un radical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Expresar el 8 en potencias de sus números. Que sabemos, por ejemplo, que va a ser el 2, nos queda 4, entre 2 nos queda 2 y entre 2 nos queda 1. Entonces 8 es lo mismo que 2 al cubo. La raíz cúbica de 2 al cubo pues sería 2 a la potencia 3 entre 3, que nos queda 1. 3 entre 3 nos queda 1, y 2 a la 1 es 2. Entonces 8 a la 1/3 es 2. El siguiente pues sería, como último ejemplo, 8 a la 4/6, por ejemplo. Pero como tenemos una fracción, algo que también podemos hacer es simplificar la fracción. Para empezar, 4/6 se puede simplificar como 2/3 por ser una fracción. Entonces lo que vamos a calcular serían 8 a la 2/3. Si expresamos 8 en potencias de sus números, ya vimos que es 2 al cubo. Y eso nos queda 2 al cubo a la potencia 2/3. Ahora, ¿qué seguiría? Puedes usar propiedades de los exponentes y multiplicar estos dos números. Y nos quedaría 2 a la potencia 2 por 2/3. Y esto es lo mismo que 2, si multiplicamos las fracciones, nos quedaría 4/3. Y este sería el resultado. 2 a la, por ejemplo, raíz cúbica de 2 a la cuarta. Esto es lo mismo que raíz cúbica de 2 a la cuarta es 16. Y eso sería aparentemente el resultado. Raíz cúbica de 16. Pero bueno, aquí hay algo más que podemos hacer. Una vez que tenemos expresado esto, podemos hacer lo siguiente antes de regresarnos a lo que es la definición no radical. Esto está bien, pero pues para efectos de simplificarlo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 2 a la 4/3. Entonces, para simplificar más, vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hacemos la división de 4 entre 3? Si dividimos 4 entre 3, el